parto. Partimos conversando con Eduardo Recada, que, bueno, muy conocido en internet y redes sociales y un destacado académico decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. Y eso, te quiero agradecer mucho la disponibilidad también, porque esto ya es un experimento, el primer capítulo, es la primera persona que converso. ¿Para qué las presentaciones? Este podcast estamos desarrollando tiene por preocupación volver a una conversación un poco, no tan atingente, no tan de contingencia, sobre temas que son de interés público, temas de interés público y cómo las tecnologías están afectando y transformando la manera en que los ciudadanos, o la academia, la iglesia, las Fuerzas Armadas o las empresas se están relacionando con la esfera pública a partir de esta nueva tecnología. Vemos que la velocidad, el sentido de cómo se producen las cosas están andando muy rápido y produce de alguna manera desafección. Tenemos un problema de desafección política pública, y ahí vamos a conversar con Eduardo, que yo creo que es un tema importante. Y este ciclo y este programa lo que busca es que eso, conversar sobre este problema, esta aparente aporía. A lo mejor ahora conversando Eduardo no lo ve tan terrible, pero la preocupación es cómo lo público se junta con el establishment, cómo se junta con la academia, con distintas instancias y puede sacar conclusiones. Así que eso, Eduardo, te agradezco y te pido, si te puedes presentar un poco, yo ya te presenté, pero... Escucha, Pablo, la verdad que un honor, un gusto conversar contigo y un honor ser parte de este proyecto tuyo de encuentro fascinante que te haya animado a hacer, de crear este espacio. Creo que es muy valioso la conversación. Yo creo que una de las gracias de lo que hoy día viene es que hemos pasado de un mundo de comunicaciones que se dividían entre las comunicaciones bilaterales, uno a uno, y las comunicaciones de masa, a un mundo donde se diluye la frontera entre esos dos espacios. Antes era como muy claro qué era los medios y qué lo que eran las conversaciones personales. Me acuerdo una vez cuando me tocó empezar a hacer clase en la Academia Diplomática, oí una charla del subsecretario de Relaciones Exteriores de esa época y él dijo, leyó y el lema de la academia era habla por Chile. Y decía, es increíble una academia diplomática que su lema es hablar por Chile, nunca haya tenido relaciones con la Facultad de Comunicaciones. Claro. Y conversando me di cuenta que el tema era que para ellos las comunicaciones eran comunicaciones uno a uno, bilaterales, de conversaciones directas, que hacía el diplomático con su contraparte. Y no consideraban a los medios. Entonces nosotros como Facultad de Comunicaciones, que teníamos como definición dedicarnos a trabajar con los medios de comunicación, ¿no? Los medios de masivo, no teníamos mucho que ver en esa ecuación. Pero en el mundo actual, donde esta frontera se diluyó, yo creo que tenemos un rol clave, porque hoy día ya estamos hablando, yo le llamo al tema conversaciones publicadas. Es decir, lo que viene es un mundo de ya no son solamente mensajes, o lo fundamental no está en los mensajes y en la calidad de estos mensajes, sino que en estas conversaciones publicadas que están ahí, están grabadas y las podemos compartir con terceros, y la gracia está justamente en eso. ¿Y cuáles tú crees que ahí son? Bueno, hemos visto, este último año ha sido bastante interesante, este último año, tú estás en Twitter hace bastantes años, o en redes sociales. ¿Qué pasa con las conversaciones? Hay muchos problemas. Yo he terminado esta como burbuja de eco que algunos describen. Ayer veía un personaje político diciendo, ¿qué pasa? No importa lo que diga en Twitter, si a la larga lo escucha una élite o ciertas personas. ¿Cuáles son los cambios en el valor que le otorga la gente, a tu juicio, o en este caso, por ejemplo, de tu rol desde la academia, a lo que sucede en la red? Como decía al principio de la presentación, a mí uno de los temas que me apasiona un poco esto, la velocidad de los fenómenos y el sentido. Quo vadis, ¿hacia dónde va? ¿Qué pasa con una elección? ¿Qué pasa con un juicio? ¿Qué pasa con la academia? ¿Cómo en estas conversaciones que son como en plurales, cómo nosotros podemos entrar en relación, esta estructura tan grande, una universidad, la Universidad Católica, cómo se puede, más allá de lo que hace la acción de comunicación, pero cómo enfrenta estos nuevos medios? A ver, volviendo un poco a la primera parte de tu pregunta, tú decías que estamos en este contexto de conversaciones en que hay problemas de entendimiento. Yo creo que ahí nace el comienzo del problema. Es decir, nosotros creo que somos seres sociales y tendemos a la conversación, a las relaciones, nos sentimos seguros en relaciones. Entonces, por naturaleza somos y tendemos a hablar con otros. El problema es que algo tan simple como pasar una idea de una cabeza a otra cabeza, somos tremendamente ineficientes en hacerlo. Es decir, tú puedes tener al frente una persona
y decirle un mensaje y con todo tu... porque no es solamente las palabras, está tu físico, tu cara, tu acento, y entiende algo. Y entra una segunda persona y le dices lo mismo, repite lo mismo y entiende algo completamente distinto. Es decir, personas que están frente a ti. Eso significa que esa dificultad de comunicación es lo que ha llevado a que la gente, que la sociedad desarrolle distintos tipos de tecnologías para ir mejorando las comunicaciones. Yo creo que las comunicaciones todavía estamos en una etapa de desarrollando, es decir, no está solucionado el tema. Y para mí, todas estas cosas que estamos mencionando, todo esto que tú aludes, son tecnologías para facilitar o para mejorar esas conversaciones. Lo que pasa es que estas tecnologías, como cualquier tecnología, sirven para todo. Sirven para hacer bien las cosas, como también sirven para hacer daño. La típica analogía con un cuchillo, es decir, uno puede hacer mucho daño con un cuchillo y un cuchillo es una herramienta que puede ser muy útil para la vida de la persona. Claro, pero se produce, como te describía, una desalineación entre lo que es el mensaje y el receptor. O sea, estos plurireceptores, este plurimensaje... Sí, pero imagínate, si entre dos personas que están una frente a otra, cuando se producen informaciones, hay problemas de entendimiento, imagínate cómo se agudiza esto cuando yo me comunico con una persona que no está frente a mí, que no me ve, es decir, no ve mi expresión. Peor todavía, me comunico con otra persona y lo hago en público, como lo hago a través de Twitter, delante de muchos otros que además oyen esta conversación y obviamente entienden todavía mucho menos, porque no entienden el contexto en que fue dada la conversación, no entienden, no me conocen, en fondo. Es decir, imagínate conversar con una persona con una capucha, en fondo, con un tipo que está escondido. Mascarado. Es mucho más difícil. Al final, las conversaciones mejoran mucho cuando tú conoces mucho con quién conversas. Mientras mejor conoces a la persona con la cual conversas, es más fácil que te entienda o que entiendas lo que quieres. No puedes no estar de acuerdo, pero al menos sabes en qué está. Claro, que hay una palabra interesante que tú lo viste que es contexto. Contexto es relevante en estas conversaciones que a veces parecen que vienen de China, o sea, que son de afuera. Pero también una palabra que llama la atención que es responsabilidad. ¿Cuán responsables somos del mensaje que transmitimos? ¿Cuán responsables podemos llegar a ser de la acción digital? Yo creo que, así, obviamente somos responsables, pero no se le puede pedir la misma responsabilidad a cualquier persona. Es decir, yo creo que es mucho más responsable una autoridad pública o un periodista que una persona que simplemente ha reaccionado con toda la libertad del mundo como si fuera ante un auditor, en fondo, que simplemente ha comentado lo que ha oído. Es decir, yo he visto por ahí cierto como molestia. Generalmente yo siento que es de la gente como que le molesta estos espacios nuevos, que reacciona muy enojado con errores de la gente en la calle. Yo siento que, es decir, evidentemente tenemos que exigir responsabilidad, pero no podemos exigir la misma responsabilidad a todos. Es decir, lo que tenemos que entender es que hasta hace muy poco tiempo, así, llevado al extremo, así, ¿cierto? Lo miramos en términos históricos, yo me dedico a hacer clases sobre esto, los medios masivos, en los cuales nos referimos indirectamente, nacen a fines del siglo XIX y nacen en los diarios. Y en ese momento hay un dueño de diario, James Gordon Bennett, que el tipo se hace muy rico, o sea, pasa a ser la persona más rica en Nueva York después de haber salido de la miseria, con un diario. Pero el tipo, en cartas que le manda a sus colaboradores, les dice: esta ventaja competitiva que tenemos como diario, la vamos a tener muy pocos años, así que tenemos que aprovechar, esto va a durar muy poco. Es una ventanita. ¿Y cuál era la ventaja? Y él lo describe muy bien. Él dice, tenemos dos ventajas. Tenemos la rotativa, que permite copiar miles de ejemplares. Hasta ese momento existía la imprenta, que era más lenta. La rotativa permitía 1 millón de ejemplares en una cantidad de horas. Y además dice, tenemos el teletipo, que permite que tengamos las noticias de todo el mundo en nuestra oficina. Estas dos tecnologías juntas, capacidad de distribuir miles de mensajes y tener noticias de todo el mundo en un mismo lugar, él dice, son las ventajas del periodista. Y dice, muy pronto los teletipos van a estar en todas las casas de Estados Unidos y ya nuestra ventaja va a perder fuerza. La suerte que tuvieron los diarios en el siglo XX fue que nunca se inventó una tecnología que te llevara a tener esta capacidad del teletipo. Y esto se acaba con Twitter. Twitter, que es muy reciente, estamos hablando del 2007, 2010 en caso chileno, recién los chilenos tenemos una tecnología que nos permite ser igual que cualquier periodista. Es decir, potencialmente podemos mandar un mensaje a miles de personas
y tenemos las noticias de todo el mundo, como las noticias de nuestro barrio, en nuestra mano, en la palma de la mano. Entonces, yo siento que acá hay un cambio súper fuerte, porque hasta hace poco los que tenían acceso a estos medios masivos eran las autoridades y los profesionales de la comunicación, Ahora se abre, periodistas. Ahora entraron los chilenos todos, y esto es lo que tiene loco a la gente. Así, es un poco la locura que tiene Humberto Eco, que se enojaba con él decía, el tipo de gente que está hablando, qué derecho tiene esta gente a hablar. Es lo mismo que pasó cuando empezó la televisión. La televisión, el gusto de la televisión, el Festival de Viña, fue criticado como una cosa como más frívola, de las masas, en el fondo. Clarendon decía que las masas, gente sucia, sin nombre, así trataban las élites a la masa. La masa son los chilenos, en el fondo. Sí, la gran diferencia entre el Twitter de hoy, el Twitter 2016 y el Twitter 2011, es que en el Twitter 2011 había menos móviles. Muy pocas personas, claro, había muy pocas personas metidas, y era una élite. Para que hagamos una idea, la última elección presidencial chilena fue el 2013. Y el 2013, en Internet, menos de la mitad de los chilenos tenían acceso a Internet. Hoy día, gracias a la Internet móvil, el 85% de los chilenos tienen Internet, están usando Internet. Es decir, esto ha cambiado de 40%, 83% en una sola elección presidencial. Es decir, la elección que viene ahora está en otra categoría, porque por fin están los chilenos todos, ya no es la elite, ya no es Vitacura. Y no pasa que también que eso se ve, me acuerdo en un libro que te Paje, un poco fangoso. O sea, que de alguna forma también caemos en algo que la opinión, los volúmenes, las cantidades de información son poco clasificables, poco escuchables, poco atendibles de alguna manera. Depende cómo quieras atenderlo. Yo creo que aquí está el error del trending topic. Porque el trending topic es como decir, a ver, ¿qué es lo que más se repite? ¿Qué valor tiene esa repetición? Por ejemplo, si la gracia, yo digo conversaciones publicadas porque están grabadas, son recuperables, uno las puede revisar, ¿ya? Pero si tú pudieras grabar todas las conversaciones telefónicas de Santiago y tú dirías, a ver, ¿cuál es la palabra que más se repite? Aparecería la palabra aló. Pero ¿qué importancia tiene que se repita aló? En una conversación telefónica lo importante no es la acumulación, sino qué le dijo Sebastián Piñera a Pablo Matamoro el 15 de octubre. Esa conversación telefónica vale en sí misma por una conversación directa. La ventaja de Internet, de Twitter, es que nosotros ahora podemos ver todos esa conversación. Podemos recuperar y ver cómo, no sé, la Niño Sandón conversó con un diseñador y esa conversación que no era privada, sino que se hizo a través de Twitter, la podemos acceder todo el resto. Entonces, el valor, cuando tú dices es fangoso, yo creo que lo que todavía no hemos desarrollado bien, especialmente en el caso chileno, es una capacidad de escucha inteligente, como destilar la información, porque la clave no está en la repetición, sino que en entender los grupos y las conversaciones que se van dando en grupos distintos. Claro, a mí me pasa cuando hago algunos experimentos de escucha de redes sociales, cuando quiero pasar la nube de tag, tengo que sacar todas las conjunciones o palabras que son obvias, como hay que limpiarlo. ¿Qué pasa cómo ves, tú hablaste un poco de algunos políticos, cómo ves el espacio de la función pública y cuán crítico está haciendo la sociedad? Y de alguna forma, yo no sé si decirlo se hace justicia o no se hace justicia, pero ¿qué se le está exigiendo a la función pública? Parece un poco aterrador, o sea, está exigiendo que se vayan a Esparta a vivir contemplando. A ver, hay una ¿Cómo parte, funciona? ¿Cómo lo ves tú? Yo estoy de acuerdo contigo que la opinión pública tiene una mirada como muy exigente y como, a ver, ser funcionario público casi es una condena a muerte para una persona. ¿Por qué? Porque pasa a estar en un escrutinio permanente, se te exige lo imposible, etc. Yo creo que eso es parte de la crisis que estamos viviendo y creo que estamos en el momento del cambio. Pero yo siento que el político que tiene que entender este nuevo espacio. Es decir, yo creo que el ejemplo más reciente que tenemos es el caso de Hillary. Hillary Clinton era una persona de los medios tradicionales y ella funcionaba por los medios tradicionales y se enfrentó a un político de otra categoría, un político que había nacido en el mundo híbrido real actual, este mundo en que están mezclados los medios tradicionales con los medios sociales. Trump era claramente un tipo que se sabía manejar en esos dos mundos y logró con mucha rapidez tener mucho más cobertura en los medios de comunicación norteamericanos que Hillary, a pesar de que tenía todos los medios en contra, porque el tipo se manejó muy bien. Yo creo que este nuevo espacio público en que están las redes sociales tan asentadas como los medios masivos,
obligan a que los políticos, para tener éxito en el futuro, van a tener que ser ambidiestros, van a tener que moverse en los dos lados. Yo me acuerdo, para mí un ejemplo clásico del no acostumbrarse a esto fue Gabriel Valdés. Valdés, me acuerdo que no estaba dispuesto al final del día a hablar en cuña. Nunca aceptó la forma televisiva de relacionarse con los medios. Él, si tú le ponías un micrófono delante, era capaz de estar 17 minutos seguidos hablando, y minutos seguidos sin parar. Y de esa manera hacía imposible que lo entrevistaran en televisión. Y él se negaba a ser entrevistado en televisión. Le decían de todas las formas. A diferencia de Lagos, por ejemplo. A diferencia, y de Elwin, en el fondo. Claro. Elwin, que yo creo que era un tipo quizá con menos elocuencia, menos ventajas políticas en el mundo tradicional, sí se metió en el nuevo mundo y superó a Valdés, a pesar de que quizás tenía menos dotes políticas aparentes. ¿Por qué? Porque Valdés no quiso meterse en el mundo de la televisión. Yo creo que pasa algo parecido con los que no quieren meterse en el mundo de las redes. ¿Y cuál es acá mira, tú hablaste un poco de la elección de Hillary con Trump. Acá tenemos un problema. ¿Cuál es el rol primero una pregunta, ¿cuál crees tú que es el rol de los medios en la medida que tenemos un presidente que de alguna manera es dueño de su canal de comunicación? Y que también, para juntar la pregunta, es que dice que tiene alternative facts, o sea, tiene hechos alternativos. O sea, ¿cuál es el rol de la verdad del espacio? Está tan ventada que ya va a ser un poquito vacío, pero de posverdad. O sea, si tenemos un ejemplo paradigmático de este presidente que tiene un canal de comunicación propio, que es su cuenta Twitter, que yo creo que le dio nueva vida a la red social, que es bueno para los dueños de la red social, pero que también tú llegas y le dices que pasó A y él te dice que tiene hechos distintos que pasó B y que de alguna forma puede decir lo que quiera. ¿Cuál es el rol del medio de comunicación en este espacio hoy? La ventaja, a ver, nosotros, la posverdad, tú ironiza un poco con eso, tiene una verdad, esa ironía que no tiene nada nuevo. Es decir, claro. Las mentiras son muy viejas, en el fondo. La propaganda política es parte de la esencia del trabajo político y la propaganda ha usado campaña por la campaña. Toda la vida ha habido mentirosos, es decir, todo eso ha sido parte de la vida. ¿Qué es lo nuevo para mí? En el fondo, que tú antes mentías y habían referentes que te podían aclarar esas mentiras. Es decir, si tú decías, mira, yo he estado siempre en Punta Arenas, en fondo, y alguien revisaba y veía que no había viajado nunca a Punta Arenas, podía salir al día siguiente un periodista diciendo, oye, Eduardo Regal no ha viajado nunca a Punta Arenas. Y yo quedaba mal. Eso hoy día pierde fuerza. ¿Por qué? Porque, por un lado, el referente no es tan potente, los medios de comunicación han perdido la fuerza de su capacidad de convencimiento, han perdido autoridad moral por distintas razones, en parte por fallas de trabajo, por debilidad en su cobertura, por fanatismo, yo creo. Yo creo que hay un tema muy delicado en el caso de Estados Unidos en que la prensa se abanderizó con una postura ideológica. Si uno piensa que a los últimos 30 años en Estados Unidos, prácticamente en todas las elecciones el Partido Republicano ha estado cerca de la mitad de los votantes. Y tú analizas los medios de comunicación norteamericanos y los periodistas en un 80% son prodemócratas. Y los directores de diario y de medios de comunicación de Estados Unidos en un 90% son prodemócratas. Es decir, se han desalineado de la realidad de su país. El país es más conservador que la prensa. Yo creo que ahí ha habido un problema. Claro, la campaña que hizo algunos medios, New York Times, en los últimos días antes de la elección es fuerte. O sea, ¿cómo lo deja el día siguiente? Estoy pensando más teóricamente, porque el medio sigue saliendo, sigue vendiendo, ¿no? La prensa norteamericana siempre jugó con una cosa que era muy eficiente, y era que en la parte editorial ellos tenían una postura muy marcada y en la parte periodística eso no se notaba tanto. En el fondo hacían un trabajo más, ellos hablaban de ecuanimidad, fairness. Yo siento que se ha perdido un poco la seriedad en esa división. Es decir, han habido trabajo, se le ha notado mucho el plumero a los periodistas. Pero en parte, yo creo que eso ha sido una parte. La otra parte es mal trabajo. Es un trabajo poco serio, mal hecho, muchos errores. Confiar, yo creo que una de las cosas que más queda claro ahora es que ya no basta poner el micrófono en las dos fuentes. Es decir, el periodista como que decía, mira, yo tengo una noticia al frente y hablo con las dos autoridades del tema. Entonces, no sé, por ejemplo, imagínate una manifestación, salió a la calle los estudiantes, voy donde la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Católica y le digo, ¿cuánta gente hubo? Y después voy donde el jefe de zona de Carabineros y le pregunto, ¿cuánta gente hubo? Y publico... ¿Has visto la obsesión que tienen en España con este tema? Las tecnologías que han desarrollado para ver cuánta gente va a la marcha. Pero la obsesión es la obsesión por la verdad. Si tú te fijas, ¿cuál es la diferencia? Yo estaba publicando una mentira. Yo sabía que era mentira lo que decía la dirigente y sabía que era mentira lo que decía el carabinero. Los dos tenían tendencias
naturales a decir cosas extremas. ¿Por qué yo no sabía por qué no era capaz de publicar la verdad? Porque yo no hacía el esfuerzo de medir la cantidad de gente. Es decir, yo como periodista estaba pasándole la pelota a un tercero. Los delegando en la autoridad. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que la autoridad tiende a mentir, y eso yo creo que es la novedad del periodismo actual. Es decir, y esto no es Trump. Veamos Obama. Obama fue elegido por PolitiFact, que es una ONG tremendamente liberal, independiente, fue elegido como el mentiroso más grande del año hace 3 años atrás. Obama, en todo el tema Obamacare, mintió como un cosaco. Las autoridades en general mienten. Hay un libro muy bueno de un autor, que es un periodista que es muy parecido a lo que sería la Mónica González en Chile, un productor de televisión, pero que terminó haciendo una ONG, una entidad muy parecida a CIPER. Y él decía, él tiene un libro que se llama 935 mentiras, un nombre así, y son los statements falsos que hubo del gobierno de Bush sobre la guerra contra Irak. Eran frases concretas del Estado de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, que eran totalmente falsas. 935, es decir, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que los políticos, por razones de su necesidad, y necesidades competitivas, etcétera, tienden a relativizar la verdad y dicen cosas, acomodan la verdad, mienten. Entonces, los periodistas tenemos que lidiar con mentiras y tenemos que entender que nuestra pega es tratar de ver dónde está la verdad. Es decir, nosotros tenemos que, es como civilizar. ¿Cuál es el objetivo del periodista? Es que tú tomes la decisión bien informado. Entonces, ¿cómo el gran enemigo del periodismo es la mentira? Tú hablabas de Trump. Y Trump quizás es como el paso siguiente, es decir, los políticos en general mienten. Ya Trump, ¿cuál es el problema? Que Trump vive mintiendo. Es decir, es una persona en que la mentira es parte de su discurso y no tiene ningún empacho en llegar a decir, ¿sabes qué? Es que yo tengo una realidad alternativa, como decir tú, que en el fondo decir, me da lo mismo lo que tú digáis. Mis servicios de inteligencia están mal, o sea... Sí, todo, no, mira, si tú decís que eso, yo te digo esto otro. En el fondo, oye, pero si hay una fotografía que muestra que son 15 personas, pero es que yo tengo otra fotografía, en el fondo, que muestra que son 3. ¿Y cómo una campaña es lo mismo? Bueno, ese otro tema interesante, las campañas, la segmentación, todo. ¿Por qué crees que no tiene un costo en este momento del político? Es que yo creo que hay un tema bien interesante en las redes sociales, que es un tema que tenemos que enfrentar. Que antes... porque, ¿qué es lo que tenemos al frente con Trump? Tenemos un autócrata, un político latinoamericano de siempre, es decir, un Perón. Esto no es nada distinto a lo que fue Perón. Piensa que Perón entendió siempre los medios de comunicación como una herramienta que había que domesticar y había que usar en favor del servicio del pueblo. Cualquier político que crea que tiene la verdad, en Chile tenemos bastantes que lo creen, y que cree que solo él tiene la verdad y la contraparte no la tiene, tiende a ser autoritario. ¿Por qué? Porque dice, pues si el otro es mentiroso, el otro es un abusador, yo soy la verdad, no necesito democracia. Esa es la mentalidad del peronismo. El autócrata lo que dice es, mira, ya Perón fue el primer socio del Sindicato de Periodistas Argentinos, es decir, él creó en 1947 el sindicato y él se asoció, el general Perón fue el primero que se asoció, porque ellos creen que los medios tienen que estar al servicio de ellos. El Trump es lo mismo, es un caudillo latinoamericano. Lo que pasa es que los norteamericanos no habían tenido nunca un caudillo en su país. Es muy parecido al PRI, el mexicano. Entonces, ¿qué es lo que tenés tú? Como medios tenemos que enfrentar a un tipo que va a ser mucho más burdo en su enfrentamiento. ¿Y cuál es la ventaja que tiene? Que es lo que tú me estabas preguntando. Y quiero llegar a eso, que es complejo explicarlo. Pero mira, antes nosotros poníamos, por ejemplo, si yo hacía una campaña y ponía letrero en las calles, la gente veía mis promesas y decía, oye, esta cuestión es más ridícula que eso no es verdad. Y tenía que sacar mi letrero y poner otro, en el fondo. ¿Cuál es la ventaja ahora? Que yo no hago las campañas en las calles, ni lo hago en los medios masivos, sino que se lo mando a grupos chicos de fans, a grupos de 800 personas que creen que tienen prejuicio y que yo sé que piensan muy parecido a mí. Sesgos tremendos. Son tipos, por ejemplo, que creen, no sé, en fondo en el caso de Estados Unidos, que están convencidos que hay una conspiración y que en realidad los musulmanes son todos unos animales y los negros son gente inferior. Entonces, gente de ese tipo, les mando mis mensajes burdos, mensajes falseados. Y esos mensajes
funcionan perfecto porque no hay nadie que a esa gente les diga, oye, ojo, si esa cuestión es mentira. Entonces, mando un mensaje donde digo, por ejemplo, que el Papa Francisco apoya a Trump. Y ese mensaje llega, se destruye tremendamente bien porque es verosímil eso. Es decir, era posible. Suena coherente. Sí, era coherente porque el Papa es antiaborto, Trump era antiaborto, entonces muchos católicos oyeron esta cuestión y dijeron, pues es lógico que el Papa apoyara a Trump. Y se lo creyeron. Y de paso hacer la campaña negativa, y la otra campaña muy interesante que hizo en Estados Unidos esta última elección es de supresión de voto. No vote por Eduardo porque dijo ta. Sí, en fondo, cuando tú identificas, y tú entre tu invitado futuro tenía Rafa Rubio. Rafa estuvo acá hace un par de meses y nos mostró la campaña que hizo el Partido Popular en Estados Unidos con la ayuda de Jim Messina y cómo usaron Facebook. Y justamente lo que hicieron en Facebook fue una campaña dirigida específicamente a un grupo de españoles. Eran españoles que estaban en ciertas comunas y eran solo personas que tendían a votar por la derecha, eran personas de origen de derecha, pero que estaban con muchas ganas de votar por el Partido de Centro Ciudadano. Hicieron una campaña solo para esa gente, donde lo que mostraban era que en ciertas comunas eligieron, creo que eran 12 comunas de 12 distritos electorales, donde estaba justo la diferencia de votos muy chica a favor de que iba a ganar marginal, o los populares o iba a ganar el partido de izquierda extrema, y les dijeron, si ustedes votan por Ciudadanos en estas comunas, el voto de ustedes va a ser un voto útil en favor de Podemos, en favor de la extrema izquierda. Hicieron una campaña súper drástica en que ni siquiera mostraban a Rajoy, porque Rajoy a esa gente no le gustaba nada. Claro, entonces mostraban incluso a otros personajes del PP y hicieron una campaña y tuvo un éxito increíble. En todas las comunas donde hicieron esta campaña a través de Facebook, dirigida específicamente a su gente, ganaron todos los distritos donde se hizo esa campaña, resultó favorable. Oye, y el riesgo que tenemos grande con esta manera de hacer campaña y el caso también, bueno, otros dos casos que hemos comentado, pero también el Brexit o el referéndum de Colombia, que también son de alguna forma, la gente hizo lo contrario que lo que pelearía el sentido común, que es como que el sentido común, que es otro cuento. Pero, ¿qué pasa con la polarización? O sea, me preocupa a mí, una preocupación es cuán polarizable o polarizable, si existe la palabra, está la sociedad hoy día. Si yo solamente voy a hablarle, voy a segmentar de tal manera el mensaje. ¿Cuál es el riesgo de tener una sociedad a costo de ganar una elección o de enviar un mensaje político? De dividir, de no tener espacio para el diálogo ni para la persuasión, que es propio de una política. Yo creo que hay incentivos naturales en el nuevo sistema, especialmente en este momento en que el nuevo sistema no se maneja muy bien. Hay incentivos naturales a mensajes muy apasionados, muy polarizantes. ¿Por qué? Porque esos mensajes tocan mucho mejor fibra. Las elecciones no se ganan con datos. Yo el otro día veía un ministro de Hacienda, estaba muy desesperado el actual ministro de Hacienda, porque la gente no entendía cierta información que él entregaba. Lo que no entiende él es que la gente no se mueve por datos, se mueve por emociones, y esas emociones están condicionadas por los datos, pero están condicionadas por muchas otras cosas. Entonces, en este momento es mucho más fácil, y hay incentivos muy grandes, a que usemos más que la información, usemos la emotividad, claro, y aprovechemos todos estos prejuicios. Y al parecer eso fue lo que pasó en Estados Unidos. O sea, la gente, en contra incluso de su ideología, votó por un lazo más afectivo que un lazo más ideológico. En Estados Unidos ha pasado una cosa bien fuerte. Hay gente que dice que en Estados Unidos, en este momento, la división que hay entre la gente, entre comillas, pro-Trump y anti-Trump, es tan grande como la que había en los años 60 entre los blancos y los negros. Es decir, daban el ejemplo de esta película clásica, Sidney Poitier, adivina quién vino a cenar, y decían que hoy día en una familia, que llegue un novio de la chica, que el novio es pro-Trump, en una familia demócrata, sí, es tan desagradable como eran los negros en ese momento. Es decir, la sociedad americana está súper dividida. Está dividida justamente porque se le ha metido el bicho autoritario suyo. Hay un estudio, vino acá hace poco un profesor colombiano que ha estado viviendo en Estados Unidos muchos años, y él hizo un estudio, en los años 50 habían hecho una encuesta en Estados Unidos y en México al mismo tiempo sobre adhesión a los valores democráticos. Y mostraban perfiles muy distintos en México y Estados Unidos en los 50, con un Estados Unidos con mucho entusiasmo por la democracia, por la libertad de expresión, etc. Ellos midieron ahora, en el 2016, nuevamente esto, y lo sorprendente es que, por un lado, México evidentemente se ha democratizado más, que era lo que todos esperábamos. Es decir, los latinoamericanos, al recibir la influencia norteamericana, nos democratizamos. Pero lo que nadie esperó fue lo que pasó en Estados Unidos, que Estados Unidos perdió la adhesión a la democracia. Es decir, como un bien supremo.
ciertos valores que antes tenían en los años 50 muy jugados se han relativizado por estos temores que han nacido. Hoy día el norteamericano es mucho más proclive a experimentos autócratas que lo que era en los años 50. Es decir, han bajado las defensas. Te doy un ejemplo, libertad de expresión. Libertad de expresión para mí, educado en el mundo de los años 80, es un tema clave. Tú hoy día lo converso con los estudiantes y mis estudiantes no lo ven para nada relevante. Creen que la libertad de expresión es un derecho de los dueños de diario, creen que los dueños de diario, junto con los periodistas, junto con los empresarios, junto con los políticos, es la trenza que hace todo el abuso en Chile. Claro. Es decir, han relativizado la importancia de eso. Les preocupa mucho más, por ejemplo, el derecho al olvido, que es la cuestión de Facebook, que es que no sé, si yo hice algo poder malo, contradecirte, poder cambiar. Pueda borrar mi pasado. Es decir, los derechos, estos derechos como el derecho a, expresión, a libertad de expresión, que no es un derecho personal, sino que es un tema social, que a nosotros como sociedad nos interesa que haya libertad de expresión, hoy día están como pasados de moda. Lo importante hoy día son los derechos individuales. La gente quiere tener derecho a exigir cosas. Hay un problema bien grande, o sea, después todos los derechos humanos universales, después de las 2 guerras mundiales que se ha avanzado, que yo creo que hemos vivido relativamente civilizadamente los últimos años más que el tiempo, se tiende a relativizar. La otra vez vi en un canal de televisión norteamericano nuevas discusiones sobre la tortura, qué es tortura, qué no es tortura. O sea, ¿qué es? O sea, como que te puedo tirar agua en la cabeza, pero no te puedo pegar el dedo en el ojo. Al final, si yo no creo en tu derecho a expresarte. No creo en que si tú, por ejemplo, cometiste un delito, tienes derecho a no ser abusado en tu integridad física. Asociación, es decir, libertad. ¿Por qué llegan a esas cosas? Pero si esos son las mismas fibras que tocaban nuestros autócratas latinoamericanos. Es decir, si tú al final analizas el pinochetismo no era un grupo de gente que le gustaba la tortura. En el fondo, eso es simplificar la vida. Claro. Así, de haber habido un par de locos que gustaba torturar. Sociópata. Era gente que tenía mucho miedo a los cambios que podían darse en el país si es que no se atacaba este germen marxista, de fondo, y el germen marxista. Y para atacar este supuesto germen marxista, ellos daban libertad a suprimir ciertos valores. A suprimir ciertos valores en favor de la defensa de otros derechos, como el derecho a la propiedad, por ejemplo. Pero yo creo que ningún tipo normal de los que votaron por Pinochet estaban de acuerdo en las torturas, en las violaciones de derechos humanos, sino que como que miraron para el lado en parte importante de ellos porque creían que estaba en peligro la sociedad. Eso es lo mismo que está pasando hoy día en Estados Unidos. Es decir, los norteamericanos están mirando para el lado y dicen, mira, ¿sabes qué? El ejemplo de la prohibición al exceso de los musulmanes en Estados Unidos, que es una cuestión que ahora, gracias a Dios, judicialmente está siendo revertida, o por lo menos relativizada, pero una encuesta que salió a las pocas horas que se hizo la prohibición mostraba que el 46% de los norteamericanos estaban de acuerdo y solo el 40% estaban en desacuerdo. Es decir, había más gente en Estados Unidos de acuerdo con la prohibición que en contra de la prohibición. Lo que muestra cómo hay un temor muy grande, un temor que ha sido fomentado por los medios, fomentado por los políticos, este temor a que estos musulmanes nos van a venir a matar, entonces cerrémosle la puerta. Yo creo que 1 a 1, estoy seguro que el norteamericano medio, incluso el norteamericano más recalcitrantemente pro-Trump, no diría, oye, tú no entras a Estados Unidos adelante de un musulmán, pero sí es capaz de decir, ¿sabes qué? Prefiero que no entre ningún musulmán para evitar que entre un posible terrorista. Entonces, esos temores, el drama es cuando la sociedad deja de tener referentes de medios de comunicación relevantes que son capaces de mostrar la realidad, porque en el fondo... ¿Y tú crees que tiene un rol importante en este contexto del medio de comunicación? O sea, ¿puede recuperar, por ejemplo, qué te imaginas de las elecciones generales de este año en Chile? O sea, ¿cuál va a ser el rol de un medio de comunicación? ¿Cuál debería ser el rol hoy? Yo creo ideal. Yo creo que los medios tienen que, igual que los políticos, tienen que aprender a vivir en el mundo híbrido de medios masivos y medios sociales. Los medios tienen que saber jugar ese juego. Yo creo que si no lo saben jugar, si siguen aislados, yo siento que muchos medios de comunicación son como avestruces que no quieren ver lo digital, no quieren meterse en lo móvil, en el fondo, y ahí están perdiendo todas las batallas y se están quedando cada vez con menos lectores y se están pasando a ser irrelevantes. El medio de comunicación, así, el medio tiene mucho que hacer, el buen periodismo, el poder hacer periodismo de investigación, fact-checking, verificación de datos, es necesario. El periodismo de investigación que hace CIPER es muy necesario, si no, no sabríamos la verdad de lo que está pasando en el sistema privado, en el sistema público, los abusos, etc. Yo me identifico mucho con el rol
de la Mónica González, que premiamos hace poco en este edificio. Y la Mónica, me acuerdo que una vez decía un grupo de alumnos míos, que para ella siempre la obsesión fue luchar contra el abuso. Y en un momento se dio cuenta, ella era comunista, ella había sido militante, activista, comunista, de hecho, muy metida, se formó en el diario El Siglo. Y ella en un momento me dijo, mira, yo en un momento vi que el comunismo era menos eficiente que el periodismo para enfrentar los abusos. Y yo creo que esa es la mirada que a mí me anima. Yo siento que cómo poder mostrarle a estos jóvenes que ven que se han decepcionado de la política, se han decepcionado del periodismo, se han decepcionado del empresariado, y creen que todo es una trenza de poderosos que han hecho este país un país invivible, se den cuenta que más allá de que haya abuso, porque la verdad que hay abuso en todas partes, aquí gran parte de esos funcionarios públicos, gran parte de esos periodistas, de esos empresarios, han hecho la pega con muy buenas intenciones y estamos en un país mucho mejor de lo que estábamos antes. Pero puede estar mucho mejor. Y ese puede estar mucho mejor creo que en parte está en corregir los errores, no en meter una retroexcavadora y empezar todo nuevo. ¿Y cómo tú que tienes relación con alumnos acá, ves, estás metido en la academia dura, ves los nuevos jóvenes, estos millennials, las nuevas generaciones, que cada día se alejan más etariamente de nosotros? ¿Cómo ves este problema? Lo dijiste, diste algunas luces, pero ¿cómo ves este arreglo de la desafección? ¿Cómo llegan acá? ¿Cómo llegan diciendo, chuta, cómo influye la esfera pública? ¿Cuánto me afecta la esfera pública? ¿Cuánto me afecta la decisión del presidente? ¿Cuánto me afecta el alcalde? ¿Cuánto me afecta lo que dice el decano? ¿Cuánto me afecta lo que hacen mis pares? Yo los veo súper politizados, los veo bien politizados en el sentido de que les preocupa mucho lo público, tienen la piel delicada, les molestan los abusos. Por supuesto, hay teclas que les despiertan mucho mejor, como son el tema, no sé, el tema de mujer, todo el tema del tratar mal las diferencias con las mujeres. Es un tema que es mucho más fuerte. La importancia de la igualdad, de equiparar las oportunidades de la gente, de hacer más fácil la cancha, una cancha más pareja. Esos son temas fundamentales. Y yo creo que ellos están súper comprometidos y dedican mucho tiempo de su vida a eso. Yo creo que son menos... Lo que pasa es que son distintos, no tienen esa forma... Es decir, yo me acuerdo que hay un sociólogo muy famoso norteamericano que escribió un libro que se llama Bowling Alone. Es como Solo en la bolera, lo tradujeron en España, Putnam. Y Putnam hizo un estudio muy bonito en los años 70, a los 90 en Italia, en que mostró que las ciudades que más se habían desarrollado en Italia eran las que tenían los mejores medios de comunicación, que tenían los mejores clubes sociales, los mejores clubes de encuentro, es decir, las que tenían una mayor riqueza en su como espíritu cívico. Y él cuando vuelve a Estados Unidos, hace solo en la boleta, solo en el bowling, como diciendo, los norteamericanos se han dejado de juntar. Y hace un documento muy alarmista, como diciendo Estados Unidos ha perdido justo su ventaja. Yo creo que en parte tenía razón, pero también hay una simplificación, porque él vio el juntarse como una cosa física y se olvidó de que está el mundo de lo social, de lo digital. Claro. Es decir, los norteamericanos yo creo que están más activos que nunca, pero no de la misma manera de ser activistas como antes. Ya no se juntan en un club para planificar las cosas, sino que se comunican y están 24/7 conectados a través de su móvil. ¿Y cuál es el problema de caer en este eco? O sea, que si a mí me interesan solamente los dinosaurios, hable solamente de dinosaurios y no sepa qué se pasa. ¿Cómo pierdo esta mirada un poco general, universal, de la universal? O sea, ¿cómo no me llegué en el nicho? Leo solamente noticias de derecha, leo solamente noticias feministas, leo solamente noticias sobre X cosas. Me quedo solamente con la opinión de los veganos, me quedo solamente con la gente... O sea, yo creo ¿cómo ese nexo? Esos grupos hoy día se han hecho mucho más herméticos por lo que se le llaman estos como filtros que se han creado, filtros sociales a través de los algoritmos, en que tú tienes una realidad, tu Facebook es solo la gente que piensa como tú. Tu Twitter termina siendo los que le interesan tus mismos temas. Entonces al final terminas tú en un mundo de veganos. Y crees que todo el mundo son veganos. Es decir, yo creo que el gran problema de eso es que es la falta de referentes que atraviesen transversalmente los espacios. Es decir, el New York Times, el Washington Post, artículo a artículo están desmoronando esa barrera. Es decir, pero el New York Times y el Washington Post se dan cuenta hoy día que su posibilidad de seguir siendo influyente pasa por meterse en los móviles de la gente. Es decir, claro, que el New York Times haga una alianza con Spotify es porque sabe
que tiene que tener los millennials y tiene que estar en los teléfonos millennials, porque si no, no va a tener futuro. El país de España todavía hace editoriales que pesan un poco en el cierto mundo socialista. O sea, pesan, es importante. Yo creo que el rol está un poquito en la editorialización más que en el relatar hechos. Contar una opinión. Más que decir se juntaron estos dos, es decir, se juntaron para esto. Yo creo que hacerse un cargo, ser menos higiénico. Estoy de acuerdo contigo. En el mundo del periodismo que viene, cuando ya te das cuenta que los datos, hay tanta falsedad, y el ritmo que tiene la información, ya no basta con poner el micrófono, con conseguir unos datos. Hay que hacer análisis. Y ese análisis yo creo que es parte de eso editorial que dices tú. Pero para hacer análisis, el periodista que hace análisis tiene que entender muy bien el tema. No puede ser una persona que un día está trabajando en temas laborales y al día siguiente lo manda a la política. En el fondo, tiene que ser una persona que se meta muy bien en un tema. Es decir, tiene que ser un periodista que sea el tema sobre el cual hace periodismo sea su tema de vida. Esa es la persona que va a poder hacer un análisis y va a poder dar más luces a la gente en este mundo tan... Porque, ¿cuál es la gran diferencia? Al final, yo decía, en este mundo de la posverdad, las mentiras han estado siempre. Lo nuevo es la enorme velocidad que viajan las mentiras. Y cuando tú metes una mentira, te demora muchas horas. Yo tengo un ejemplo que no tuvo nada que ver con las redes sociales. Yo me acuerdo haber leído en los últimos incendios, que salió en una radio seria, que habían parado unas bombas de bomberos para sacarle una fotografía con un letrero CONAF. Y habían estado paradas las bombas como 3 horas. Fondo. Y esto salió y fue puesto, se demoraron 8 horas el gobierno en desmentir esto. Y era una mentira flagrante, era totalmente mentira. En este caso era un trabajo, era una creación periodística. Un periodista fue el que tomó esto de las redes sociales. No, yo seguramente lo tomó de las redes y lo convirtió en noticia. Pero lo grave es que era mentira. Y lo grave es que es muy difícil desmentir algo. Entonces, lo complicado es ¿dónde estuvo la gran falla? El periodista que convirtió una cosa que le llegó solamente a través de WhatsApp, a través de Twitter, de una fuente informal, y él le puso la marca de su medio y lo convirtió en un tema formal, sin haber hecho el trabajo. Lo visó. Él le puso como el timbre de decir, esto lo revisó una radio de elite chilena. Y ahí pasó a ser repetido por otros medios de comunicación. Hasta ese momento era, no sé, la cantidad de estupideces que se dijeron durante los incendios. Pues había muchos chilenos serios que creían de verdad que aquí había un grupo de locos quemando el sur, colombianos, mapuches, que estaban quemando todo, lo que no tenía ninguna seriedad. Pero que en el mundo del WhatsApp, donde tú te pasas lo que pasó con el puente de la dehesa, que era como que iba a llegar y estaban viniendo los bárbaros de no sé dónde. En el fondo, sí, uno a veces ve cosas en WhatsApp y sobre el puente de la dehesa parece que fuera, no sé, con esta película Walking Dead, que están la gente que se van a comer a los tipos que cruzan el puente. O lo que pasó con el caso de NAP hace un par de años en WhatsApp, cuando se llenó de cola porque pensó que al día siguiente no iba a haber combustible. Todas esas cosas son informaciones falsas que se distribuyen muy fácil en las redes. Eduardo, podríamos hablar, que llevamos 43 minutos y el pro de tratando de mantener el formato podcast para hablar, podríamos hablar ahora. Te quiero hacer esta última pregunta que yo creo que se la voy a hacer a todos los invitados. Primero, estamos describiendo que existe un problema. Un problema, a lo mejor una acomodación de los paradigmas, de la comunicación, de la relación entre la gente, las distintas esferas, está cambiando. ¿Qué crees tú? ¿Cuál, no sé si la receta, porque esa es la pregunta del $1.000.000, pero cómo ha de enfrentarse, cómo las sociedades, crees tú, para no romper este pacto social, deberían enfrentar esta problemática? La problemática de no entender dónde está lo público, lo privado, las noticias falsas, la posverdad, la mentira política, la desconfianza con los privados, etc. ¿Cuál sería como el espacio y tu rol de académico también? Es la pregunta. No, es que el drama no es solamente que no haya una respuesta, sino que es tan complejo. Porque, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer una persona normal? No puede jugar con su WhatsApp como si fuera un chiste, una noticia que genera alarma. Si me llega a mí una noticia que genera alarma, yo esa noticia no la tengo que compartir, salvo que tenga certeza absoluta de su veracidad. Es decir, y eso es la persona normal de la calle. ¿Qué es lo que tiene que hacer un periodista? Yo creo que tiene que exigírsele un poco más. El periodista tiene que hacer el trabajo de reportear las cosas que va recibiendo y tiene que chequear la información, tiene que hacer su trabajo de verificación, tiene que ir más allá de preguntarle a la autoridad, porque la autoridad puede engañarlo. Es decir, ese es el trabajo del periodista. La autoridad tiene que no mentir, en fondo, y tiene que entender
que al final del día le va a costar muy caro mentir. Lo que pasa es que en el mundo autoritario no cuesta nada mentir. En el fondo tenemos en Latinoamérica buenísimo ejemplo de lo rentable que es mentir, el Brexit, la campaña contra la paz en Colombia, el caso Trump, lo eficiente que es llenar el discurso social de mentira. Pero yo creo que al final es la autoridad que compre ese camino corto, también va a salir, si es que se mantiene la democracia, le va a ir mal. En el fondo, es decir, la única posibilidad que tienen los autócratas de ganar es que la democracia ceda. Es decir, yo le tengo fe al sistema norteamericano, que el sistema norteamericano sea capaz de parar los excesos de Trump. Si no, estamos liquidados. En fondo, es decir, si el sistema, hemos visto, yo creo que los ejemplos del Brexit, para mi gusto, y Trump son como paradigmáticos, porque Inglaterra es como la democracia ideal, en fondo, es como la democracia soñada. ¿Y qué es lo que, quién metió la pata ahí? Para mi gusto, Cameron, en el fondo, esta idea de meter un sistema mayoritario, como es el sistema del plebiscito, tratar de decidir esto con 0-1, en vez de decidirlo en el sistema democrático, y el sistema de la conversación, del consenso, el parlamento, es la manera fácil de hacer las cosas. Yo creo que las soluciones cortas no están para estos tiempos. Estos tiempos requieren juntarse con gente, hablar largo, perder el tiempo y entender que las cosas no se hacen en dos minutos, no se hacen en 140 caracteres, sino que los 140 caracteres solamente sirven es como conversar en la calle y decirte cómo te ha ido. Pero tú al final tenés que invitar a la persona sentarte a hablar, a juntarte a tu casa y decir, oye, pero conversemos largo este tema. Cuéntame cómo te ha ido. Dime de verdad en qué estás, cómo enfrentar. Yo creo que tenemos que darnos los tiempos para eso, porque si no, no vamos a ser capaces de superar estos desafíos. Y son desafíos que están contaminados, además, en el caso chileno, con diferencias sociales importantes, problemas de ingreso, el tema mapuche, el tema de la mujer, es decir, temas súper complejos que atraviesan todo esto y lo hacen todavía más insolucionable. La pregunta tuya. Te pasaste, muchas gracias. Se has acordado con el primer invitado de este experimento. Un gusto. Muchas gracias. Seguro que el experimento tendrá mejores invitados. No, gracias. Nos vemos, Pablo.